Muchas gracias muchas gracias por participar de este nuevo encuentro de GMA Capital. Hoy vamos a contar con la tradicional charla de nuestro Head de Research, Neri Persicini, bueno, con un invitado especial, como lo están viendo, que lo conocen todos. Tenemos el honor de contar con Marcos Buscaglia. Bueno, Marcos es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania, posgrado en la Economía de Itela y licenciado en Economía, medalla de oro. Es fundador de Alberdi Partners, una consultora de economía y política dedicada a Latinoamérica. Antes de ello, también, digamos, como economista jefe en Merrill Lynch y Citibank, con lo cual vamos a tener un panorama bastante interesante respecto de la macro global y particularmente, y dada la situación hoy, las elecciones de USA, y particularmente vamos a ver la suba de la tasa de la Fed y el dólar y el impacto en los commodities, y ya digamos bajando un poco la Argentina, viendo lo que es el impacto de la sequía en la producción agrícola, el programa de masa, qué se hizo, qué falta, y bueno, y obviamente cuáles son los riesgos en lo que viene, que es el 2023. Con lo cual la estructura de la charla va a ser, digamos, como de costumbre. Marcos directamente va a arrancar con la charla y en la medida que surjan preguntas, dudas, las pueden ir canalizando vía la plataforma Zoom, que las iremos concentrando para hacia el final poder hacerle todas las preguntas que querramos a Marcos. Con lo cual, si te parece bien, Marcos, te cedo la palabra y muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por participar. Bueno, voy a compartir la presentación. Un segundito. Bueno, ¿están viendo bien ahí, Neri? Sí, se ve bien, Marco. Perfecto. Bueno, buenísimo. Este es el plan entonces de trabajo. Voy a empezar hablando de la situación internacional y por qué. A ver, yo lo que quiero, no quiero dejar de enfatizar lo importante que es la situación internacional para el pronóstico que vamos a hacer de Argentina. Voy a hacer un paréntesis, porque hay dos ejemplos donde cuando nos preguntaban si el gobierno iba a tener dificultades, en el pasado de este mismo gobierno, si el gobierno iba a tener dificultades básicamente en el mercado cambiario, iba a tener que devaluar digamos, todos sabemos que el gobierno lo que quiere evitar es devaluar, pero iba a tener que imponer digamos, restricciones kafkianas o, de última, tener que devaluar. Hubo dos momentos en el tiempo donde uno hacía los números y decía, y van a tener que devaluar o van a tener que imponer cuestiones kafkianas, y por lo menos en la primera de esas no ocurrió, que fue octubre de 2020, nos hacían la pregunta, va a tener que devaluar antes de la elección el gobierno, o hacer un service, o poner restricciones kafkianas, y uno miraba y decía, sí, algo va a tener que hacer, y lo que pasó en el medio es que subieron los precios de los commodities, el Fondo Monetario que dejaron, les voy a mostrar después los números, 10.000 millones de dólares adicionales de exportaciones, o 9.000, el Fondo Monetario nos regaló 5.000 millones de dólares, ¿se acuerdan? Cuando distribuyeron los DEC, y el gobierno lo que hizo es procrastinar, que es lo que hacen todos los gobiernos, incluido este. Segunda vez fue después de las PASO, la pregunta era, ¿van a tener que devaluar, hacer un service en 2022, enero de 2022, o el verano de 2022, van a tener que hacer un service, como dice algún colega? A principio de año uno hacía los números y decía, ahí la verdad no le dan los números, entonces, bueno, básicamente, ¿qué pasó en el medio? Guerra de Ucrania, vuelan los commodities, el Fondo Monetario en marzo nos da increíblemente 4.500 millones de dólares, y fueron procrastinando. Esta vez es cierto que están teniendo que hacer cosas, no es que no estén teniendo que hacer nada, pero la devaluación en sí la evita. Entonces, la combinación del pronóstico de cantidades, como decía Federico, de lo que la sequía, el impacto de la sequía, con el pronóstico de precio internacional, que es el impacto de lo que voy a hablar inicialmente, es lo que, y ya me adelanto, lo que a nosotros nos hace pensar que, a diferencia del consenso y a diferencia de lo que está prediciendo en los futuros, el gobierno para nosotros no llega sin devaluar a las elecciones. No llega sin devaluar, y ese es un argumento que voy a hacer en la presentación. Lo primero que quiero mostrarles es, voy a hablar un poquito de las elecciones, porque pueden tener un impacto, digamos, para los mercados, incluido para la Argentina, de corto plazo.
las elecciones son hoy, es probable que no sepamos al final del día increíblemente el resultado final, porque va a haber algunos estados donde el Senado va a estar en disputa y va a tener que haber alguna elección adicional para resolver esa disputa. Pero básicamente, ¿cuáles son los temas de la elección? Bueno, el primero es la economía. Cuando uno mira las encuestas, el principal problema es the economy stupid, como decía Bill Clinton. Si ustedes se fijan, esta entelequia que armamos los economistas, que se llama Misery Index, que suma la tasa de inflación a la tasa de desempleo, está en niveles malos. La tasa de desempleo es muy baja, 3,7 es el último dato, es una tasa de 3,7, es una tasa de empleo muy baja, pero con una inflación muy alta. Es decir, y este es el principal tema que está pegando en la elección. Ahora, no es el único tema, estos son unos carteles, unas fotos que sacamos, yo estuve hace poco en Estados Unidos, unas fotos que sacamos, digamos, está lleno de carteles estos días, de este tipo de carteles. Entonces, fíjense, el del medio, obviamente los republicanos le llaman Bidenflation, o sea, van por el tema económico, y van también por el tema de crimen, que subió mucho en Estados Unidos en los últimos trimestres. Entonces, eso es lo de los republicanos, y los demócratas van por el tema del aborto. ¿Se acuerdan que la Corte Suprema, digamos, apoyada en jueces nombrados por Trump, básicamente dio vuelta el fallo de Roe versus Wade sobre el tema del aborto y devolvió el tema del aborto a los estados, lo cual hace que los norteamericanos en sí no solamente estén fijándose mucho en el resultado nacional, Senado y Cámara de Representantes, sino también en los resultados en los estados, porque pasa a los estados el poder de decidir sobre el aborto. Bueno, entramos con un presidente débil, un presidente con una tasa de aprobación para los Estados Unidos relativamente débil, en menos del 50%, y fíjense que lo primero que puedo decir en la elección es, esto lo hizo en mi equipo, es en el eje vertical está cuántos asientos perdieron en elecciones anteriores, presidentes en la midterm election, en la elección legislativa, con respecto a lo que tenían. De acuerdo a, en el eje horizontal, tienen el índice de popularidad del presidente. Obviamente es una regresión parcial, vamos a poner así, porque hay otros factores que deciden una elección, y a la derecha tienen lo mismo para el Senado. La relación en la Cámara de Representantes es bastante clara. Pero lo primero que uno puede decir es que en general los presidentes pierden la elección del medio tiempo. Esto es importante. Es decir, lo normal es que la pierdan. Fíjense que en la Cámara de Representantes hay solamente 2 elecciones, y esto está hecho desde 1970, creo, donde los presidentes básicamente ganaron representantes con respecto a lo que tenían cuando entraron, y eran presidentes muy populares. Los puntos colorados es dónde estaría Biden en el eje de regresión. O sea, estaría perdiendo más o menos 4 senadores y estaría perdiendo 35 representantes. Es decir, esto es lo base. Yo creo que los pronósticos son un poco menos de pérdida de representantes, pero sí lo suficiente como para que las estadísticas muestren, las encuestas, no las estadísticas, las encuestas, con todos los problemas que sabemos que tienen las encuestas, que tienen un 82% de chance de recuperar los republicanos la Cámara de Representantes y un 54% de probabilidad de recuperar la Cámara del Senado. Esto mismo, el momentum es para los republicanos. Si yo les mostraba el gráfico de la derecha hace unas 4 o 5 semanas, la probabilidad estaba debajo del 50%, pero el momentum está básicamente para los republicanos, básicamente de nuevo por el tema inflación. Entonces los escenarios son 2, y con esto termino con las elecciones. Los escenarios más probables de acuerdo a las encuestas, de vuelta, pero no solamente de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a lo que uno ve del estado de la economía, un estado donde la economía, que es casi siempre el principal factor de decisión en la elección, está mal porque la inflación es alta. Es o que los republicanos ganen ambas cámaras, o que los republicanos ganen representantes, pero logren mantener el Senado. 3 conclusiones que podemos sacar de esto. 3 conclusiones que podemos sacar de esto. Lo primero es, ojo que esto no dice nada sobre la presidencial 2024, ¿no? Importante esto. No dice nada sobre si Trump va a ganar o Biden o digamos los demócratas van a reelegir en 2024. Muchos presidentes perdieron la midterm election y lograron su reelección. Ahora, dicho esto, los demócratas están con un problema. Biden está viejo, esto se puede ver claramente. No tienen candidatos claros, mientras que los republicanos
lo tienen a Trump, y tiene una versión más educada de Trump que se llama Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que están bien posicionados, digamos, en la carrera republicana. Pero, de nuevo, esto es aparte del resultado de la elección de midterm, es que uno ve que los campos, digamos, de candidatos están mal para los demócratas y mejor para los republicanos. Mejor, digo, para sus electores. Lo segundo que no puede es que, yo diría, casi en los dos estados, en los dos escenarios, lo que vamos a ver es un gridlock. ¿Gridlock qué significa? Y el presidente no va a poder avanzar con su agenda, pero los republicanos también le va a ser difícil avanzar con la suya, aunque obviamente si ganan las dos cámaras van a poder imponer algo, aunque siempre el presidente tiene la capacidad de veto. Ahora, hay un montón de temas locales que van a surgir de esto. ¿Qué va a pasar con el tema del aborto? ¿Qué va a pasar con Medicare? O sea, temas que a nosotros no nos importa tanto. ¿Qué importa para los mercados? ¿Qué importa para nosotros? Desde el punto de vista fiscal, de corto plazo probablemente positivo. Fíjense que hay varias personas, varios analistas, si miran Bloomberg, por ejemplo, que están diciendo, ojo que esto puede ser de corto plazo bueno para el mercado, porque básicamente un Congreso dominado por los republicanos va a implicar que el presidente, que tiene programas de gasto muy grandes, los tenga que limitar, por lo menos, o no continuar, o no expandirlos. Entonces, para el déficit fiscal de corto plazo puede ser bueno, es decir, puede ser menos déficit fiscal, lo cual obviamente es bueno para el mercado de deuda de Estados Unidos. Hay mucha gente que por eso está diciendo puede venir un mini rally de acciones en el post elecciones, ¿no? Un mini rally en el mercado accionario post elecciones. Ahora, esto es una moneda con dos caras. Ellos, acuérdense cómo funciona Estados Unidos, tienen un límite de deuda, el gobierno tiene un límite de deuda, creo que está cerca de 30 trillones de dólares, el PIB de Estados Unidos es 23 trillones de dólares. Ese límite de deuda está cerca, a fin de 2023 se tocaría, obviamente esto van cambiando, estos pronósticos van cambiando, pero se estima que más o menos alrededor de fin de 2023 podría cambiar, y con un Congreso dominado por los republicanos, podría haber mucho riesgo de que no se lo aumenten, y eso implica toda una serie de problemas para el mercado de deuda, cierres del gobierno de Estados Unidos. Es decir, no se acuerdan lo que pasó ya en el pasado con congresos dominados por los republicanos, pero básicamente el tema del debt ceiling, del techo de la deuda, implicó problemas básicamente para el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos y también para el mercado de deuda. Y lo segundo es que el apoyo a Ucrania, que hasta ahora ha sido muy fuerte con la provisión de materiales, básicamente podría haberse limitado. Hay republicanos que dicen no podemos seguir apoyando tanto a Ucrania cuando acá la gente la está pasando tan mal. Acá diciendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto yo diría que son los dos temas que tenemos que nosotros, desde el punto de vista de mercados, acá estando sentados en la Argentina, tenemos que ponerle un ojo, porque son los que pueden tener impacto para nosotros más allá de todo el resto de los temas que van a surgir a partir de la victoria republicana de más tinte local para los norteamericanos. Paso ya al tema que igual para mí es más importante, yo diría. Si me preguntan la elección versus la Fed, ¿qué es más importante para nosotros? Y me parece que la Fed. Estamos, si mira el gráfico de la izquierda, es un gráfico del World Economic Outlook de hace más o menos un mes, y esto obviamente continúa, empeoró desde entonces. Las subas de tasas de mercados emergentes y mercados desarrollados, y estamos en un proceso de suba coordinada de tasas global casi sin precedentes. Entonces, básicamente esto continuó. Como sabrán, la Fed desde entonces subió 75 puntos básicos, el Banco de Inglaterra subió 75 puntos básicos, es decir, es un mundo que está subiendo tasas, y que por lo tanto es muy probable que entre en recesión. Si miran el porcentaje de países que van a estar en recesión entre 2022 y 2023, según el World Economic Outlook, que es el gráfico de la derecha, está en 35%. Según la encuesta de Bloomberg, el 60% de los encuestados piensa que Estados Unidos va a entrar en recesión en el próximo año. Es decir, es un mundo recesivo, más allá de nuevo del resultado de la elección, es un mundo donde la Reserva Federal y los otros bancos centrales van a seguir subiendo tasas, y esto es un problema para mercados emergentes,
porque básicamente esto hace empeorar las condiciones financieras. Fíjense, muy interesante, en la conferencia de prensa post decisión de política monetaria de la Reserva Federal de la semana pasada, Powell lo apuran con el tema de las acciones, porque el mercado de acciones había tenido un mini rally, y él básicamente mi interpretación, lo que trata de decir es, el mercado accionario tiene que caer. No lo dijo así, ¿no? Obviamente, pero básicamente, ¿por qué? Porque él remarcó la importancia de la política monetaria como mecanismo de transmisión las condiciones financieras. Y las condiciones financieras son las tasas, por ejemplo, las tasas de los mercados hipotecarios, que están arriba de 7, venían de cerca de 3, de 7% anual, y también la riqueza que tiene la gente. Entonces la riqueza, el mercado accionario es un factor importante. Básicamente, me parece que lo que nos está diciendo Powell es, para que la política monetaria actúe sobre el consumo, necesita impartirle daño, pain, dolor al mercado, para mí, en los próximos meses. Y ahora, las subas de tasas impactan negativamente, típicamente, esto es importante para Latinoamérica, no tanto para la Argentina, que estamos metidos en un tupper, pero básicamente impacta negativamente en los flujos de capital a mercados emergentes. Vean, hasta septiembre, los fondos, excluyendo China, los fondos de deuda y acciones de mercados emergentes habían perdido $30.000 millones. Entonces, básicamente, esta es la situación. Es una situación donde la Fed, como remarcó Powell, va a seguir subiendo tasas. Está el debate, para en 4,5, va a 5, alguna gente dice que más, es decir, ¿dónde para? Un mensaje importante de Powell es, no es importante, lo voy a decir en inglés y después lo tradujo, como alguien no lo dijo él, pero fue un análisis muy interesante que escuché. Lo importante no es el journey, but the destination. No es importante el viaje, sino el destino. ¿Qué quiero decir con esto? La Reserva Federal es probable que en la próxima decisión baje el ritmo de suba de tasa, es decir, venía subiendo 75 puntos básicos, es muy probable que lo baje a 50 o inclusive a 25, yo creo más 50 que 25, pero no hay que interpretar eso como que está próximo a parar la suba de tasas, sino que lo importante es enfocarse en la tasa final, y lo que trató de convenir Powell en la conferencia de prensa es que esa tasa final es más alta de lo que pensaban en septiembre. Y que entonces hoy el mercado interpreta que está más cerca del 5%. Entonces, en este entorno, condiciones financieras duras y salida de capitales de mercados emergentes. Ahora, ¿qué es lo más importante para nosotros? Porque dije, estamos en un tupper, no es que no tiene impacto, sí va a tener impacto, obviamente, para el mercado de nuestra deuda en dólares, pero lo más importante para Argentina hoy es, y por eso dije, vuelvo a donde empecé la charla, es el tema del precio de los commodities. El gráfico de la derecha para mí es el más importante de la presentación, yo les diría, porque muestra la relación histórica que hay entre commodities y el dólar. La línea colorada es el dólar, ir para abajo es apreciarse, ir para arriba es depreciarse. Esto está medido en términos multilaterales y ajustados por inflación. Es decir, contra todos los trading partners, no solamente como mucha gente usa el DXY, que es una medida del dólar nominal contra los principales trading partners, esto es contra todos los países que comercia Estados Unidos y ajustado por inflación. Bueno, lo que verán es que el dólar está más fuerte que nunca desde 1994, si está más fuerte que en la crisis de 2001. Cuando la gente me pregunta entonces, ¿pensás que el dólar se puede depreciar? Y bueno, mucho para abajo ya no tiene para ir, pero no creo que vuelva a niveles altos, si esa es la pregunta. No creo que vuelva a estar en niveles de 95, 100 en términos de este gráfico, si miran el eje de la izquierda. Si me dicen, ¿se puede depreciar donde está ahora a cerca de 80? Y bueno, puede ser, puede llegar a ser, porque de todas maneras va a seguir muy fuerte. Ahora, fíjense los commodities, la correlación entre commodities y el dólar desde el inicio de este siglo sobre todo, es fuertísima. El dólar se aprecia, los commodities caen, el dólar se deprecia, los commodities suben. Hay un montón de razones económicas para esto, no me voy a meter, pero sí lo que vemos es que en el margen hay una anomalía, ¿sí? Aunque esta anomalía ya se está corrigiendo. Y la anomalía es que a la salida durante la pandemia y a la salida de la pandemia, cambió la demanda global. De servicios a bienes. La gente dejó de ir al cine, a comer afuera, a viajar, y se compró el iPad, el auto, el scooter, o sea, se compró cosas intensivas en commodities.
Y después vino la guerra en Ucrania, el segundo shock, de limitación de oferta. Entonces los commodities se desacoplaron, ¿sí?, del dólar. Pero yo creo, pero primero, la demanda global ya está cambiando. En el margen sube la demanda de servicio, la gente volvió a comer afuera, a viajar, a ir al cine, etc. Y cae la demanda de bienes. Entonces ya se está dando vuelta a esto, y la guerra a Ucrania, aunque con idas y vueltas, en parte ya se solucionó, durante algún tiempo por lo menos se solucionó parte de los problemas de disrupción de oferta global. Ahora, yo creo, de mínima, para mí, para hacer pronósticos para la Argentina, de mínima lo que yo pienso es que más allá de cuestiones climáticas que afectan a los precios de nuestros commodities, climáticas a nivel global, digo, no solamente lo que pasa en Argentina, que los commodities no tienen mucho upside en este contexto. No veo el precio de la soja, el maíz, yéndose a niveles estratosféricos que salven a la Argentina, como pasó durante 2 años seguidos, 2021 y 2022, donde tuvimos subas importantes, y mira el gráfico de la izquierda, el precio de los commodities, y eso le permitió 9.000 millones de dólares adicionales en 2021 con respecto a 2020, y 8.000 en 2022 con respecto a 2021, y eso es lo que le permitió al gobierno tirar sin devaluar, aunque claramente en el margen ya con problemas porque está haciendo todas estas cosas locas de tipos de cambio múltiples. Entonces, para mí, esto es fundamental para el pronóstico. La situación internacional implica precios bajos de los commodities, y eso, combinado con lo que voy a hablar después, que es lo de la sequía, van a ver que es un problema para el programa económico. Bueno, vamos a hablar del programa, vamos a la Argentina y vamos a hablar del programa. Cualquier programa de estabilización tiene 3 patas. Esto, cuando se filtró la charla entre Melconian y Cristina Kirchner, lo que él le dijo es esto, es el gráfico de la izquierda que tiene ahí. Lo que uno tiene que hacer es subir, devaluar, subir tasas, perdón, y ajustar fiscal. Esta es la condición necesaria, no suficiente, necesaria, para que querramos demandar los pesos que hay. Devaluaron, ya te devaluaron el oficial, te hicieron caer el valor al dólar oficial de los pesos que tenés, te suben el atractivo de quedarte en pesos y te prometen que te van a emitir menos porque ajustan fiscalmente, y luego llega un momento de decir, bueno, me quedo con los pesos. Condición necesaria, no suficiente. Y lo que voy a mostrar es que Massa está haciendo 2 de las 3 partes de esto, pero le falta la tercera, que es fundamental. Porque fiscalmente, ya se puede ver en el gráfico, hay un ajuste fiscal de números muy malos del primer semestre. Guzmán dejó una situación muy mala fiscal, ¿sí? Pero hay un ajuste real, se los voy a mostrar acá. El gasto primario en el primer semestre subió el 73% año contra año. La inflación promedio primer semestre contra el primer semestre fue del 57%, es decir, muy por arriba de la inflación. Y entre julio, agosto, septiembre, el gasto primario crece el 50% con una inflación que está cerca del 80% promedio. Es decir, realmente un ajuste. Acá hay ajuste fiscal. Hay que reconocer las cosas como lo que son. Hay un ajuste fiscal en curso. Lo que queda no es fácil, ¿no? Cumplir 2022, llegar al 2,5, implica mantener un ajuste fiscal de acá a fin de año. Una parte del ajuste fiscal la hace la inflación, que licúa las jubilaciones, ¿no? Y licúa los planes sociales, por eso les dan después estos pagos extra. Ahora, voy a volver a hablar de este cuadro de la derecha muy al final, pero para que esto se mantenga, para mantener el programa fiscal y llegar al 1,9, es un déficit primario muy alto para la Argentina. De todas maneras, para el 2023 me estoy refiriendo, el cuadro de la derecha, que es del programa con el fondo, implica, durante el año que viene, seguir con el ajuste fiscal. E implica, básicamente, seguir ajustando jubilaciones a la baja, miren la línea de pensions, la tercera de acá de primary expenditure, y bajar también la asistencia social de 3,6 a 2,9, en un año eleccionario. Complicado. Pero lo que les quiero decir es que el ajuste fiscal están haciendo un esfuerzo fiscal. Y, consecuentemente, están haciendo el ajuste monetario. Lo que tienen en el gráfico de la derecha es las transferencias del Banco Central al gobierno, medidas en miles de millones de pesos por mes. Claro, la nominalidad esconde el problema, pero lo de 2020, las barras de 2020, suman 7,4% del PBI, una barbaridad.
2021 venía bien, en mayo empiezan los ruidos diciendo, che, si no gastamos, no ganamos, nos va a ir mal en las elecciones, el gobierno empieza a gastar y por lo tanto, en un país que no tiene un mercado de deuda bien desarrollado, gasto público, déficit implica financiamiento monetario, en las barras de 2021 implican 4,7 puntos del PBI de financiación, o sea, otra barbaridad, y muy concentrada al final, muy backloaded, como dice en inglés, miren lo que es la barra de diciembre, ¿no? Entonces, el programa con el fondo, la idea del programa con el fondo era decir, voy a parar un poquito. El Fondo Monetario, cuando uno ve, dice, este programa es un programa muy modesto, no puedo lograr mucho, no le puedo pedir mucho a este gobierno. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Bueno, le voy a pedir dos cosas. Los principales problemas que tiene este país son la alta inflación y la falta de reserva. Entonces, vamos a pedirle cosas con eso, relacionadas a eso. Entonces, la idea del programa con el fondo, además de acumular más de 5.000 millones de dólares de reservas, era que el financiamiento del Banco Central al gobierno sea de 1 punto del PBI. Pero el primer semestre, entre el financiamiento del déficit, que ya venía muy alto, como les dije, fue un muy mal semestre fiscal que dejó Guzmán, más lo que imprimió el Banco Central para comprar bonos del gobierno, que es la parte gris de las barras, cuando fue el problema del mercado de deuda local, fueron 2,6 puntos del PBI. Estábamos en julio y ya llevaban 2,6 puntos del PBI, y acuérdense que el déficit fiscal más alto es el de diciembre. Nosotros estimamos que va a estar arriba de 700.000 millones de pesos. Entonces, venía mal. Pero en el margen, fíjense, no hay más barras azules, no hay más barras coloradas, no hay agosto, septiembre, octubre y noviembre, no hay financiamiento al gobierno. Sí, en octubre hay compra de bonos nuevamente, aunque de una magnitud menor. Entonces la gente me dice, pero me dice, no, igual la política monetaria sigue siendo expansiva porque, vean la barra verde, es la compra, porque el gobierno, el Banco Central emitió un montón de pesos para comprar el dólar soja. Y nuestro argumento es que no. Nuestro argumento es que la política monetaria también es contractiva. Es decir, que están cumpliendo, o menos expansiva, vamos a ser un poquito más modestos, que están cumpliendo la segunda pata de esta trilogía, que es, de nuevo, ajuste del efecto, del tipo de cambio, ajuste fiscal, ajuste monetario. ¿Por qué? Porque todo lo que emiten lo esterilizan. Miren lo que son las LELIQ más los pases pasivos en el gráfico de la izquierda, la línea colorada, como porcentaje de la base monetaria medido en el eje de la derecha. Se dispara, se dispara. Y esto porque todo lo que emiten por una ventanilla lo liquidan, lo esterilizan por otra. Acuérdense que las LELIQ más pases pasivos eran 4,7 billones de pesos a fin de año pasado, 7,1 antes de empezar el dólar soja, hoy están en casi 9 billones de pesos. Después vamos a hablar de la sostenibilidad de esto, pero reconozcamos lo que hay que reconocer. La política monetaria no es expansiva, lo podemos ver por precios, es decir, tasas en el mercado monetario, o por cantidades. Se los voy a mostrar de las dos maneras. La primera es la tasa, esta es la tasa nominal de las LELIQ, ¿sí? Medida en tasa nominal anual. Lo que hacemos con la línea negra es, lo ponemos en tasa efectiva y le restamos la inflación esperada de 12 meses. En realidad el fondo lo mide con la inflación esperada por el REM de los próximos 3 meses, pero no cambia mucho la visión, que es que la tasa real pasó a ser levemente positiva. Mirá, no todo lo necesario, pero pasó a ser levemente positiva. O sea, desde el punto de vista de tasa, tenemos una política monetaria al menos expansiva, y cuando lo miramos por cantidades también. Miren, la línea azul acá es el circulante medido año contra año, nominal. Está subiendo el 47%. La inflación de octubre, cuando veamos la inflación de octubre, la tasa de inflación interanual va a ser del 8-89%. Es decir, la cantidad de billetes que tenemos en nuestro bolsillo se está contrayendo en términos reales de una manera brutal. Es decir, esto es contractivo. Miren el crédito, como dicen los ingleses, the proof is in the pudding. Miren lo que es el crédito ajustado por inflación. El crédito se está contrayendo big time. Claro, los bancos se están llenando de LELIQ, el crédito se contrae. Eso es política monetaria contractiva. No es sostenible, todos lo sabemos, o es sostenible bajo ciertos requisitos nada más. Pero no podemos decir que no es contractiva o menos expansiva al menos. La inflación bajó algo ya. Yo voy a argumentar que una de las consecuencias de este plan, la principal es que se ve una recesión machaza, yo creo que la recesión ya está. La segunda es que,
por esta recesión va a haber algo de desaceleración de inflación. Ya lo vimos en septiembre. No mucho, porque hay aumentos de tarifas, el crawling va más rápido, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es que veníamos a una inflación que se aceleraba, y ya tuvimos septiembre que bajó a 6,2, octubre para nosotros viene más alto, pero miren las mediciones de las últimas 2 semanas de precios, como hay una desaceleración, noviembre en principio viene más bajo. Es decir, para nosotros, con los datos que hay hasta hoy, estamos al 8, noviembre va a venir debajo de octubre la inflación. Ojo, hay aumentos de tarifas, también sube el pan, o sea, vamos a ver dónde queda, pero digo, por lo menos este plan está con toda la inercia, la suba de tarifas, el crawl, etcétera, lo que está permitiendo es una desaceleración de la inflación. De nuevo, y diciendo esto, acuérdense, pensamos que octubre viene arriba del de septiembre. El problema es la tercer pata. La tercer pata no se la están dejando hacer, entonces tenemos este problema. Fíjense lo que son las compras de dólares acumuladas en el año por el Banco Central. La línea azul es el año pasado, el pic fue en agosto, el 23 de agosto, con 7.300 millones de dólares. A esa fecha tenemos 0 este año. Viene el dólar soja, le permite, ahora voy a mostrar, cumplir con la meta del fondo, sobrecumplir la meta del Fondo Monetario del tercer trimestre, pero después la liquidación de cereales oleaginosas se desploma en octubre y obviamente el Banco Central empieza a perder reservas. Entonces, perdón, ahora voy a volver a esto, pero tenemos entonces que acá tenemos la meta de acumulación se sobrecumplió en el segundo trimestre, pero hay que acumular algo en el tercero, o por lo menos quedar empatado. Fíjense, si en el cuarto trimestre queda más o menos empatado de donde terminó el tercero, las reservas netas, le raspan por muy poco a la meta con el Fondo Monetario y aprobaste, van a poner un aprobado, pero están cayendo las reservas. Y bueno, el principal problema porque caen las reservas es porque lo fundamental no cambió. Y lo fundamental es que este es un tipo de cambio hiperapreciado. Hiperapreciado, miren lo que es la línea colorada, es el tipo de cambio real multilateral, es decir, contra todos nuestros trading partners ajustado por inflación. La línea azul es el bilateral con el dólar. La línea esta colorada es el promedio de la otra colorada. Estamos un 20 algo por ciento más apreciado que nuestro promedio histórico. Obviamente los economistas nos gusta usar modelos para decir cuán apreciado, cuán depreciado está una moneda, pero es una guía, cuán depreciados o cuán apreciados estamos contra nuestro promedio histórico, porque en las crisis, uno sabe, Argentina está en una crisis, el tipo de cambio es un amortiguador, debería ser un amortiguador. Si yo les muestro este mismo número para Brasil, para Chile, para Colombia, todos países que están con sus problemas políticos, más el problema de la economía global, están arriba de su promedio histórico. Es decir, el tipo de cambio es el amortiguador que le permite a sus exportadores y sobrevivir y da la señal de precios adecuada para no importar cualquier cosa. Y esto no pasa en la Argentina. Entonces, el problema, pero como no le dejan entonces a Massa intervenir sobre el tipo de cambio, entonces sí se acelera el crawl, ven que ya está más o menos, empieza a estar más o menos empatado con la inflación, después de meses y meses donde la barra colorada del gráfico de la izquierda supera a la tasa, la inflación, que es la inflación, supera al crawl, pero de todas maneras acumula un atraso muy, muy importante el tipo de cambio, entonces no le dejan operar sobre el tipo de cambio, entonces te pone tipo de cambio múltiples, con idas y vueltas, y racionamiento cuantitativo. Racionamiento cuantitativo. El problema del racionamiento cuantitativo es que las importaciones de Argentina, esta es la torta de importaciones 2021, la 2022 va a cambiar bastante porque obviamente en la parte combustible sube mucho, pero no cambia lo que voy a decir, que es que cuando uno mira bienes de consumo final y vehículos, suman menos del 15% de las importaciones. Entonces, cuando uno corta importaciones en Argentina, corta producción. Y eso es lo que está pasando ahora. Se están cortando importaciones, se corta producción. Lo que hay que cortar, obviamente, es la parte de servicios para dejar de perder dólares, y por eso el dólar Qatar. Si nosotros veníamos prediciendo que algo iban a hacer, yo pensé que un desdoblamiento, una cosa así, pero claramente para cortar más la pérdida de dólares hay que cortar la parte de servicios. Bueno, vamos a la parte final, que es un poquito los pronósticos, muy de corto plazo. Vamos a empezar con corto plazo y vamos a hablar después más genéricamente de 2023. Pero lo primero que quiero mostrar es esto, es decir, acá hay un plan que de corto plazo es contractivo,
tanto en actividad como yo creo debería ser en precio. Fíjense que al final, a mí me hace acordar un poco a octubre de 2018, cuando viene el Fondo Monetario post Caputo, cuando se va Caputo, donde la inflación había subido tremendamente, ¿sí? Miren acá el gráfico de la izquierda, las barras que se miden en el eje de la derecha, las barras grises son la tasa de inflación, y le impone este programa de base monetaria cero, expansión cero, que era un programa que era una locura, y más ajuste fiscal del que ya se venía haciendo. Entonces esta, la línea azul, es la base monetaria, medio año contra año ajustado por inflación, fíjense cómo se empieza, era negativo, y la línea colorada es el gasto primario ajustado por inflación, ya venía negativo, pasa a ser más negativo todavía. Bueno, si miramos los números de hoy, tanto la parte de gasto público como la de base monetaria son más contractivas que en ese momento. Y ahí lo que pasó es que la inflación bajó. Por pocos meses, no fue sustentable, pero la inflación bajó. Esta vez no va a bajar tanto porque tenés la suba de tarifas, el crawl va más rápido, tenés yo diría una resaca de emisión monetaria más grande, en un contexto, no me olvidé de poner el gráfico, pero en un contexto donde uno ve que la demanda de dinero está cayendo. Entonces, pero básicamente nuestro argumento es, miren, esto de mínima va a hacer que la inflación de corto plazo no se espiralice. Y en septiembre se dio, octubre, porque corrieron la suba de tarifas, vamos a tener inflación más alta, noviembre por ahora viene un poco más baja que octubre. Lo segundo, relacionado con esto, yo veo el REM de mis colegas prediciendo 0,9 de crecimiento el año que viene, veo el Fondo Monetario con 2 puntos de crecimiento el año que viene. Nuestra visión es que con este programa, suponiendo que se cumple el mejor escenario, como voy a mostrar después, que es que el gobierno cumple el programa con el Fondo Monetario y el mercado le hace el rollover de deuda, grandes supuestos, en ese escenario hay una leve contracción de la economía, pero hay una contracción, porque le sumás a la política fiscal y monetaria la sequía, el impacto de la sequía en el PBI, y eso te da caída del PBI. Y yo creo que esa contracción ya empezó. Los números de septiembre a Ferreres, a mi colega Orlando Ferreres, ya le dan, él tiene una medición, le dan negativos para septiembre. Yo creo que cuando veamos el dato del EMAE de septiembre va a ser negativo, cuando veamos el EMAE de octubre también va a ser negativo. Miren lo que es el gasto con tarjetas de BBVA, ajustado por inflación, cómo está cayendo. Es decir, ventas de CAME, miren cómo están siendo negativas casi todos los meses con respecto al pasado. Es decir, es una situación donde la economía, para mí, ya cuando miremos los datos a partir de septiembre, vamos a hacer contracción, porque esto, como dice mi colega Melconian, es una calle económica. Acá nadie ahorra ni tiene ahorro, estoy exagerando, obviamente, pero a nivel macro, el ahorro es muy bajo y la gente tiene muy poca capacidad de ahorro a nivel macro. Entonces, cuando el gobierno le pone plata a la gente y el Banco Central imprime, la gente se la gasta esa plata, quema los pesos, la gasta, la economía sube temporariamente, y cuando el gobierno le está sacando la plata a la gente, como está haciendo hoy el gobierno y el Banco Central, la gente deja de gastar y eso impacta en la recesión, sumado al tema de la sequía. Entonces la economía entra en una recesión, que es distinto a lo que espera hoy el consenso. Tercero, y ya estoy casi terminando, para nosotros, hacemos los números hoy, distinto de lo que piensa el consenso. Yo creo que se creó un consenso donde dice, bueno, como el gobierno zafó siempre de devaluar, porque va poniendo estas medidas cuantitativas zafando, va a zafar de acá hasta las elecciones. Yo creo, lamentablemente, que no llegan. Cuando nosotros miramos la combinación de potenciales escenarios para la cosecha de trigo ya está pronosticada a caer, que es la que se está empezando a cosechar ahora y va hasta medio de enero. 37% por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y la siembra de maíz, soja y girasol viene atrasada, lo cual implica en el caso, por ejemplo, el maíz, que ya se pasa a maíz tardío de segunda, que es menos productivo. Es decir, y hay caídas en el área sembrada ya pronosticadas del 5% para el maíz. Lo que creo que vamos a ver es una caída de la cosecha importante. Acá tenemos distintos escenarios, ¿sí?, de productividad, ¿sí? El escenario 1 es que muy positivos, como que la soja, maíz, girasol, demasiado positivos a esta altura. Si mira el gráfico de la izquierda, de arriba, de la derecha arriba, tiene la misma productividad que el año pasado, a esta altura en la quimera. La barra más negativa es que soja, maíz y girasol tienen la misma caída de productividad que el trigo, yo diría casi demasiado pesimista. La verdad va a estar en el medio, pero fíjense que mismo estando en el medio podemos tener una caída de la cosecha
a niveles no muy distintos, quizás un poco superiores a los 2017-2018, es decir, una gran caída con respecto a lo que tuvimos en la barra de 2021-2022. Y puesto a precios de hoy, este ejercicio lo hicimos la semana pasada, pero no cambia mucho, con los precios, es una caída de 10.000 millones de dólares. Lo que le pasó al gobierno positivo durante 2 años le va a pasar ahora negativo, y plata del fondo ustedes saben que no viene más. Con lo cual, 9.000 millones de dólares. El problema es que cuando nosotros pronosticamos el balance cambiario, siendo bastante conservadores, fíjense, con respecto al turismo, hacemos caer el déficit de turismo que está en servicios de 10.000 millones de dólares a 6.000 en 2023, o sea, hacemos caer mucho la compra de dólares, acá fíjense la que es Residence Asset Purchasing en la Capital Account, de 1.400 a 400, es decir, mismo con esta caída, vemos una caída de reservas en un escenario sin devaluación, esto es una proyección de un escenario sin devaluación, de cerca de 8.000 millones de dólares. En un contexto donde fíjense que las importaciones base caja, todo esto es del balance cambiario base caja, no las hacemos caer mucho, porque otra característica que es un problema para el año que viene, es que este año hay una diferencia muy grande entre las importaciones del INDEC, las devengadas, casi 10.000 millones de dólares, y las base caja. Le hicieron acumular a los importadores una deuda comercial de casi 10.000 millones de dólares este año. Acá en la barra se ve más que 10.000, se ve 15.000, porque en realidad en el balance cambiario de septiembre se ve la exportación de dólar soja, pero en los números del INDEC no se ve, los vamos a ver en los números de octubre. Una cuestión temporal que se resuelve, pero la diferencia real son 10.000 millones de dólares. Yo veo muy difícil que le vuelvan a extender crédito el año que viene a los importadores. Es decir, el año que viene vamos a ver que las importaciones base caja van a ser más parecidas a las bases de vengado. Con lo cual, mismo con una caída de importaciones de 10.000 millones, porque se importa menos gas, etcétera, las importaciones van a permanecer altas a menos que haya una devaluación. O sea, es un escenario sin devaluación. Entonces, en este escenario donde caen las exportaciones, se fijan 10.000 millones de dólares, pero las importaciones base caja casi no caen, el Banco Central pierde demasiadas reservas. Y las pierde, yo creo, nosotros nos enfocamos en 2 trimestres que son complicados, que son el cuarto, fíjense, con una caída de cerca de 4.000, y el primero del año que viene. Es decir, gran parte del problema está de acá al fin del verano. Va a ser un verano difícil, porque de nuevo, el saldo exportable de trigo, piensen que va a caer de 16 millones de toneladas a 8 millones de toneladas. Entonces, un gran problema en los próximos meses, donde ya vimos que por eso no nos extrañe que el Banco Central esté perdiendo reservas. Ahora, nuestro view diferente de consenso, diferente de lo que está apreciado, es que nosotros pensamos que al final del día alguna medida cambiaria, mínimo un desdoblamiento cambiario con algo de depreciación también el oficial va a tener que venir, porque si no, no se llega a la elección, no dan las reservas para llegar a la elección. Bueno, el otro tema es el rollover de deuda. Ya empezaron los problemas, vieron que el Banco Central de nuevo está comprando bonos en el mercado secundario, y el año que viene hay puesto con nuestras proyecciones de FEX y de inflación del año que viene, 18, de enero a septiembre nada más hicimos el cálculo, 18 billones de pesos, ¿sí? Trillions en inglés, más supuestamente que financiar parte del déficit primario. Es decir, si el escenario es de financiamiento 100%, obviamente no hay problema, todo bien, parece difícil, ¿no? Ahora, hicimos un escenario alternativo donde decimos, bueno, no hay financiamiento extra y además el rollover de la deuda que vence no es del 100%, sino que cae más o menos al 85%, es decir, todos aquellos que no estén constreñidos por una cuestión regulatoria se salen del mercado de deuda. Bueno, el financiamiento es de 15 billones, es decir, hay 4 billones casi de diferencia acá, que tiene que salir en definitiva a imprimir el Banco Central. Es decir, estaríamos otra vez en un escenario con mucha presión inflacionaria. Voy a dejar esto por ahí para la parte pregunta y respuesta, que son las condiciones bajo las cuales el mercado de LELIQ es estable o no es estable. Lo dejo para después. Pero entonces nos enfrentamos, y ya con esto termino, a 3 escenarios, yo diría, para el año que viene. El primero es son 3 escenarios malos, lamentablemente, 3 escenarios malos. El primero es donde el gobierno sigue con el programa con el fondo y el mercado le hace el rollover. En ese escenario nosotros pensamos que recesión hay seguro, caída del PBI hay seguro, por la sequía más la política contractiva fiscal y monetaria. Pero con una inflación que es alta, pero no es explosiva. Puede inclusive llegar a ser de 2 dígitos y no 3.
pero difícil a esta altura, un escenario que yo lo veo, de nuevo, dado la sequía, dado los precios internacionales, más difícil. Segundo, el gobierno sigue con el ajuste, pero no hay rollover. Ya lo estamos viendo que no hay rollover. Bueno, en ese caso, como el Banco Central tiene que salir a imprimir, la brecha aumenta, la inflación es muy difícil, por más que dicen que la inflación se mantenga, porque el mercado ya va a descontar, va a haber más caída de la demanda de dinero, porque el mercado va a descontar ya que ese mercado del ELIC no va a ser estable, no va a ser estable sin una reestructuración. Entonces nos parece a nosotros que ese mercado, ese escenario no tira, digamos, no tira sin una brecha alta o inclusive sin una devaluación, obviamente, del oficial. Si el gobierno por algún motivo tira la toalla del ajuste fiscal, porque dice no, tenemos que gastar para la elección, en ese caso no va a haber rollover tampoco, porque obviamente el mercado va a decir que la deuda no es sustentable, y estamos lamentablemente en un escenario, yo creo, obviamente de inflación de 3 dígitos y una caída del PBI más importante. Con estos números, y perdón, me falta una transparencia y ya termino, con estos números no hay coalición gobernante en ningún lugar del mundo que pueda ganar una elección. Es muy difícil que el gobierno gane la elección. Lo único que puede atinar es hacer daño y preservar poder de la manera posible, con lo cual obviamente todos los gobernadores que pueden adelantan la elección. Y lo segundo es que yo creo que el problema de la PASO, que va y viene, hoy dice que retiraron el proyecto, el holdout ahí es Alberto Fernández, obviamente. Yo creo que este tema no se terminó. Los tiempos se acortan porque desde el punto de vista de procedimientos legislativos se acortan, pero me parece a mí que la lógica para que el oficialismo intente eliminar las PASO es impecable. Y si logran la unanimidad en su bloque, no están tan lejos de lograr los votos en la Cámara de Diputados. En el Senado lo tienen más fácil, porque están a un solo voto de lo que necesitan de votos de independientes, digamos, gente que no está ni alineada con Juntos con el Cambio ni con el gobierno. Con esto termino, Neri, así abrimos a preguntas, ¿vale? Perfecto, Marcos, muchísimas gracias por la charla, clarísimo, la verdad que un placer tenerte. Tengo algunas preguntas, vamos a empezar por Estados Unidos, ya que vamos de lo general a lo particular, ¿no? Este contexto tan astringente que vos ves en Estados Unidos y también, obviamente, por el tightening de los otros bancos centrales del mundo, y esta posición de la Fed de que primero la inflación era transitoria, después es transitoria, pero esa transitoriedad fue un poquito más larga y ahora parece algo más permanente y duro. En ese contexto, más que un soft landing, ¿vos ves un hard landing de la economía norteamericana en términos de caída de actividad? A ver, bueno, aclaro que obviamente no soy un experto, pero si yo miro la historia, de estas subas de tasas, y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, te diría, veo bastante difícil evitar un hard landing. Ahora, lo que hay que entender es por qué mucha gente piensa que la Fed va a tener que seguir más subiendo la tasa y no va a parar en 4,5 como se pensaba hace un tiempo. Porque el consumidor entra muy sólido a esto. Los niveles de depósitos, acuérdense que tanto Biden como Trump antes repartieron mucha plata y el mercado laboral estaba súper joven. Entonces la gente entra dulce. No le sube el precio de la hipoteca tampoco. La gente que ya vive en una casa tiene las hipotecas, la mayor parte de las hipotecas son a tasa fija, tiene niveles de liquidez relativamente elevados, tiene empleo todavía, tiene la tasa de desempleo muy baja. Entonces, es como que por eso la Fed va a seguir teniendo que subir tasa y la va a tener que tener alta durante un tiempo relativamente largo. ¿Para qué? Para que básicamente el desempleo suba y la gente gaste menos. Entonces yo te diría que cuando hablamos de recesión, yo creo que sí va a venir la probabilidad es que venga un hard landing, no menor, pero que probablemente falte más para que llegue eso, porque hay que mantener la tasa alta por un tiempo para que realmente esto ¿cómo se llama? Imparta daño, como dice Powell, ¿no? Sumado, perdón, a otro tema, que es que cuando uno ve la historia de estas subas de tasas, siempre hay lo que llamamos no linealidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Vieron? Los economistas, como estudiamos, Neri, vos me vas a seguir bien, ¿viste? Decir, bueno, hay un problema inflacionario, entonces el Banco Central sube tasas y eso hace que
el crédito caiga, y entonces la gente consume menos, y entonces sube el desempleo, y entonces la inflación baja, como un libro de texto, ¿viste? Pero cuando tenés esta suba de tasas, siempre hay algún problema en algún mercado, ¿viste? Siempre algo explota. No va a explotar el consumidor norteamericano, no va a explotar esta vez el mercado de hipotecas, yo creo, porque están, como te dije, más sólidos por distintas razones, pero siempre hay algo a nivel global que explota, porque venís de una mega expansión de crédito, ¿viste? Digo, ya algunas mini explosiones vimos la mini explosión del mercado de cripto, vimos los países periféricos de Europa, que los salió a salvar el Banco Central Europeo, pero los spreads de los bonos, viste, de España, Italia, Grecia ya subieron con respecto a Alemania. Vimos el problema en algún banco relativamente grande, vimos, o sea, vimos Inglaterra, lo que pasó es increíble en el Reino Unido, o sea, entonces, yo lo que digo, yo no sé dónde viene. Ex post todo el mundo te va a decir, sí, era obvio que iba a haber un lío ahí, ¿viste? Pero yo no sé dónde viene. Lo que sí sé es que me sonaría muy raro que veas una mega suba de tasas en Estados Unidos y a nivel global, porque está todo el mundo subiendo tasas, y no haya ningún mercado que se haya sobreexpandido en el ciclo anterior que no reviente. Y esas reventadas le quitan dinamismo a la economía, porque ponele, te voy a poner un ejemplo, ponele que es China el que termina teniendo problemas. Ni siquiera te hablo de una megacrisis, pero una crisis que te deja zombie al estilo Japón. ¿Viste? Donde no explotás, pero la tasa de crecimiento de China, que ya es más baja, se puede decir, bueno, va a quedar en el 2% en la próxima década en vez del 6-7%. Bueno, ya eso para la economía global es un temor. ¿Me explico? Ni siquiera te estoy hablando de una mega crisis, mientras absorbe China todos sus problemas con el mercado inmobiliario, etc. Entonces, yo digo, yo no sé dónde viene, pero sí dudo mucho que no venga algo, una no linealidad le llamamos, ¿viste? Una cosa, algún mercado que tenga algún lío. Bien. No, quería aprovechar esta charla internacional porque me interesa mucho también el tema de reglas, discreción, reputación. Y muchos dicen que la Fed, por este año y pico que tuvo de complacencia monetaria, perdió un poco de credibilidad, ¿no? Entonces, esta cuestión de sobre exagerar la tasa, buscar ese efecto Fisher que vos decís por el lado de las valuaciones. Hay muchos analistas que están preguntando sobre el pivot de la Fed, ¿no? Si uno espera que se termine pronto, que se dilate demasiado en el tiempo, el pivot se refiere, para los que no saben, a este cambio en la velocidad de suba, pero me parece que Marcos lo dejó claro cuando dice que importa más la tasa terminal y no tanto ese ritmo. Acá preguntan que si vos tenés la opinión o compartís que está bien pasarse de rosca o quedarse corto, ¿no? Con esa posición de dureza monetaria. Vos, en este caso, ¿qué es lo que estás viendo por lo que está diciendo Powell, especialmente en las últimas conferencias de prensa? Bueno, a ver, más allá de lo que yo piense que no importa, en el fondo, lo que importante es ver qué transmiten ellos. Y cuando transmiten ellos, ¿por qué digo ellos? Ojo, que no me queda claro, lo vamos a ver en los próximos días, cuando salgan a hablar otros miembros de la Fed, si Powell piensa igual que el resto de los miembros del board. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate vos que cuando salió el comunicado el otro día, perdón, el comunicado no fue tan hawkish. Viste que el mercado hizo un mini rally y después vino Powell y ahogó la fiesta mal. Entonces no me queda claro si el board lo tiene totalmente alineado detrás del view de él. Hago esa aclaración. Ahora, ¿qué dice Powell? No importa lo que yo diga. Powell dice, yo no quiero errarle como le erraron en los 70-80, donde por no subir tasas, por no hacer lo suficiente, tuvieron la suba de tasa de inflación. O sea, él te está diciendo hoy, con los datos de hoy, yo si le tengo que errar, le voy a errar para el otro lado. No te voy a decir le voy a errar, pero yo no voy a cometer ese error. El error de dejar de subir tasas pensando que ya soluciona el problema y después la inflación sigue, que es lo que pasó en los 70. Entonces, de nuevo, no importa lo que piense yo, él te está transmitiendo eso. Lo que no me queda claro es cuán alineado tiene el resto del board, porque hay una discrepancia, y esto lo vamos a ver, en los próximos días van a hablar bastantes board members, presten atención a eso, porque nos van a dar información sobre cuán alineado está. Ahora, ayer un amigo que vive en Estados Unidos y sigue mucho esto, me contaba un tema importante con respecto a la inflación, es porque la gente dice, che, no vamos a empezar a ver ya la baja de la inflación rápido. Hay un tema importante, que es el tema de los alquileres, que es creo que el 30 y algo % del IPC en Estados Unidos.
la metodología de cómo se mide el IPC en todo el mundo, de alquileres, en la Argentina también cambia por ahí la cantidad de meses, que vos tenés un conjunto grande de departamentos y casas en tu muestra, y cambiás una partecita solamente de esa muestra por mes. Entonces en Estados Unidos es un doceavo, es decir, cada mes reemplazás un doceavo. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Los alquileres subieron mucho en el margen, pero esto empezó hace pocos meses. Entonces, en la medida que vos vayas reemplazando de la muestra alquileres, casas y departamentos que venían con alquileres viejos y los pongas por nuevo, ¿qué quiero decir con esto? Que los alquileres van a seguir tirando para arriba el índice del core en Estados Unidos, por más que la economía ya esté desacelerándose. Entonces lo que me decían es, para la gente que espera que la inflación baje mucho, la core baje mucho, ojo con eso, que es que los alquileres, por la metodología, van a seguir impactando la core por mucho tiempo, por muchos meses. Y sumado a eso, de nuevo, un Powell que te dice, yo no quiero cometer el error de los 70, es que uno piensa, hoy, con los datos de hoy, que van a seguir subiendo y que la van a mantener por un tiempo relativamente prolongado. Bien, te traigo un poquito para embarrarnos en Argentina, que también tengo varias preguntas al respecto. Hablaste de esta trilogía del plan de estabilización, la pata fiscal y de financiamiento, la pata monetaria, están funcionando con algunos digamos, condicionantes, y la pata de la suba de tipo de cambio y mejora de reservas es la que la política, por diversas razones, no permite. Ahora, yo te pregunto, si de acá a las elecciones el gobierno sigue con el crawling peg en esa velocidad crucero de 6,5, 7, si la inflación se acelera, vis a vis los precios, ¿tampoco llegan? Y yo lo veo difícil, lo veo difícil porque es mucha la caída de las exportaciones que tenés que tener, y difícil administrar la caída de las importaciones sin parar la industria. En un contexto donde, como te dije, las importaciones, nosotros en nuestro modelo sin devaluación, te lo voy a poner así, que mostré, las importaciones de vengadas las hacíamos caer, igual con los controles, más la caída algo de caída, yo creo, de importación de energía va a haber el año que viene, suponiendo que el gasoducto, o parte del gasoducto está para una parte del invierno. Pero la base de vengado, fíjate, en mi número es igual, porque yo supongo que no hay crédito adicional el año que viene. Con lo cual eso te da una caída una caída de reservas muy grande, que no está, ni te digo de cumplir con la meta del fondo. O sea ni hablé del fondo, pero digo, no creo que el fondo te diga, che, sí, podés caer 7.400. Pero además, más allá de lo que da el fondo, esos dólares no están. Las reservas netas hoy, sacándole el oro, ¿viste? Están cerca de cero, negativas. Después, viste que depende, cada uno lo mide distinto, el fondo lo mide distinto a nosotros, cada uno mide distinto, cada uno tiene su formulita para medir reservas netas, Neri, ¿no? Pero digo, no hay dólares, ¿viste? No hay 7.000 o 8.000 millones de dólares para perder de acá las elecciones. Para mí, no están. Y hablando de esto, ¿no? De la situación cambiaria y esa necesidad de service que vos ves por estos fundamentos que comentás que sí o sí va a ocurrir. Siempre tenemos en la imaginación y en recuerdo el Fabregazo, ¿no? Enero 2014, perdón, una suba de entre 20 y 30% del tipo de cambio en muy pocos días. ¿Vos creés que con ese valor, con ese Fabregazo, alcanza hoy o necesitamos un escalón adicional? Bueno, me parece que cualquier service que hagan ayuda, digamos, ¿no? Ayuda. Y sí, uno piensa en enero, porque ya diciembre yo no lo aconsejaría hacerlo en diciembre, obviamente, porque es un mes complicado, como todos sabemos, desde el punto de vista social. Porque bueno, está claro por qué no lo hacen. No lo hacen porque al momento que lo haces te salta el índice de inflación, ¿no? Entonces, bueno, si uno piensa que enero, febrero. Ahora, yo viendo cómo funcionan ellos, a veces pienso que no sé si lo van a hacer voluntariamente el service, ¿viste? Que la devaluación va a llegar el día que la tenés que hacer, que ya no te quedan dólares. Y no sé si es enero cuando te quedan dólares, por ahí es más marzo, abril. Pero bueno, porque además, acuérdense que sí, en abril empieza la temporada de la soja,
suben supuestamente las exportaciones, pero primero que no sabemos la cosecha de la soja como viene, o sea, número uno, y número dos es que repetir el plan soja cuando ya tenés la elección a la vista va a ser difícil. Porque bueno, ya la gente que pueda mantener el grano la va a intentar mantener a la búsqueda, con la expectativa de que viene una unificación con el nuevo gobierno. Entonces, digamos, va a ser difícil repetir este truco del dólar soja. No sé, yo creo que sí, cualquier service que hagan obviamente es de gran ayuda. Acuérdense que siempre el plan es ganar tiempo, no es resolver los problemas, pero entonces, a ver, te lo voy a poner así, obviamente, cuanto antes lo hagan mejor. Si el plan de Massa lo hacían en enero de este año, de 2022, concluyendo una devaluación del 30-40%, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Hoy estaremos con un índice de inflación probablemente menor al que tenemos, o una inflación bajando, te diría, no subiendo, o sea, estarías en otro entorno macroeconómico, claramente. Entonces, dilatar, tenés un problema, porque cuando dilatás estás cada vez menos reservas, estás cada vez más cerca de la elección, estás cada vez con inflación, con una nominalidad más alta. El problema del crawl, viste, que no te resuelve nada. ¿Por qué no te resuelve nada, Neri? Porque al final el problema del crawl es que la gente sigue queriendo salirse los pesos. Ahora hay mini carry trade, viste, estas cosas que duran nada. Pero el problema del crawl es que el tipo de cambio sigue atrasado, con lo cual la gente sigue queriendo comprar dólares, todos los dólares que pueda. Y la devaluación lo que te evita es eso, que vos de repente decís, bueno, ya está, ya devaluaron, subió la tasa, no me van a emitir, no, bueno, por ahí, entonces ahí sí a un carry trade más tiempo. Ahora, viste, como que estás, bueno, alguna gente está haciendo un mini carry trade, pero todos sabemos que en cualquier momento te sacan en camilla, ¿no? O sea, Claro, el carry trade era el de Blecher en 2003, con la tasa de Levaque en 140%, después de una máxima evaluación. Eso era claro, eso era un otra mega cosa. carry trade, ese carry trade funcionó muy bien. Pero aleccionador, exactamente. Y te pregunto también, ya como sabemos que acá, como lo escuchás a Santangelo hoy, están con el plan Caruso Lombardi, es aguantar, poner 2 micros en el arco en términos futboleros. Yo pienso ya en lo que pueda recibir la oposición, ¿no? Porque con estos números es muy difícil que el oficialismo dé vuelta a la elección. Entonces, lo primero que se me ocurre es cómo exportamos más. Obviamente hay que sacar el cepo. Pero la discusión que aparece en la oposición y que se ve es cómo haces para salir del cepo y al mismo tiempo anular o cortar los cables de la bomba de pesos. Porque tenés entre vencimientos 2022 y 2023 y Leliq y Pases tenés más o menos 20 billones de pesos, o si suponemos que el PBI son 100 billones, es el 20% de un PBI, y que va viajando a una velocidad anualizada del 100%, por inflación o por tasa. Entonces, ¿cómo te imaginas vos esa ingeniería o ese tablero de película que tenés que cortar el cable rojo, pero que el azul siga funcionando? Sí, la diferencia que yo tengo, yo creo, con el consenso, es que yo creo que el consenso supone que ellos llegan sin devaluar. Y yo creo, de nuevo, no te voy a decir con seguridad, porque ¿viste? No, nada es seguro en esta vida, pero yo haciendo los números con esta sequía, yo creo que esto entre eso, más que veo que el mercado no le va a dar la mano derecha con el tema del rollover, ¿sí? No sé si por la razón correcta o no, digamos, pero porque el mercado, de nuevo, yo no voy a abrir juicio de valor, el mercado piensa que viene una reestructuración, con la cual actúa como si viniera una reestructuración de la deuda. Entonces yo creo que esto al final le explota a ellos y eso te cambia mucho lo que recibís. Lo que explota a ellos es que la devaluación la tienen que hacer ellos. Entonces, y eso te cambia mucho, porque eso es que vas a recibir unas LELIQ ya licuadas, en cierto sentido, de una tasa de inflación mucho más alta, una economía que en cierto sentido se va a dolarizar, de facto. Dolarizar en este sentido, que los precios, tu forma como productor, como comerciante, etcétera, de pensar va a ser en dólares, porque vas a estar con una inflación de 3 dígitos probablemente. Eso es lo que yo creo, de nuevo, no te voy a decir seguro, porque a seguro se lo llevaron preso, pero yo hago los números y digo, che, es muy difícil que lleguen con esto, muy difícil, no lo veo, la verdad. Entre lo de la sequía, los precios internacionales, más lo del mercado, que yo creo no le va a dar la mano derecha con el rollover, yo creo que esto les termina explotando eso. Yo creo que todo el mundo está haciendo, y en eso es distinto de lo que supone todo el mundo, que es que el gobierno va a recibir un lío de una bomba por explotar, y yo creo que la bomba va a haber explotado.
Que igual es un montón de problemas, heredás un montón de problemas, pero son problemas distintos a una bomba no explotada. No, totalmente. Y la siguiente pregunta vinculada con esto es que a pesar de esto, el mercado sigue poniendo paridades en los bonos de 20%, o sea, probabilidad de default de 100% en los próximos 2 o 3 años. En ese sentido, si la bomba explota antes de las elecciones, ¿vos creés que las paridades podrían equivocarse y tenemos terreno para mejorar? Digo, porque Argentina ya hace 4 o 5 años que los bonos no paran de caer y la verdad que en valores de 20 y pico hay consenso de que están baratos. ¿Vos creés que podemos llegar a ver una ganancia por ahí sin pasar por la reestructuración, ¿no? Que a mi criterio, por pagar 2 puntos del PBI en los próximos años de intereses, no debería reestructurar. Pero bueno, A ver, te lo voy a poner así. Yo creo que en los bonos en dólares el riesgo es asimétrico al alza. Es decir, que hay más upside que downside. Downside hay, o sea, si esto termina con un problema, un país con un problema social, un problema ingobernable, los bonos se van a la 10, 15, no nos engañemos, ¿no? Pero yo creo que hay más upside porque yo creo que la Argentina al final tiene una economía real, productiva, competitiva, que puede con un ordenamiento macro generar, digamos, capacidad de pago de esos bonos. Y que mismo con algo de reestructuración de esa deuda en dólares, yo creo que los bonos esos pueden ir a 40, 45. Entonces, como te digo, te lo voy a poner así, yo creo que para mí, en ese sentido, soy optimista de que creo que el riesgo es asimétrico, que no significa que no haya downside, claro, para todo lo que nos están viendo, sino que el riesgo es asimétrico. Acá hay más riesgo al alza que a la baja. bien, y ese proceso vos lo ves sin necesidad de pasar por otra fase tan tediosa como la reestructuración. A ver, yo creo que esos bonos es probable que se terminen reestructurando amistosamente, porque son bonos muy malos, no los quiere nadie esos bonos, no les sirven a nadie. Entonces, ¿cómo creo que se va a dar? Yo creo que en algún momento es probable que haya hedge funds afuera que empiezan a comprar esos bonos, los bonos argentinos, y que es con un trade de transición de gobierno. Obviamente esto se viene dilatando porque, como mostré al principio, Neri, los inversores afuera están muy golpeados. Y hay muchas economías que están con problemas, muchos créditos con problemas, están con reestructuración en Sri Lanka, problemas en Egipto, Colombia está súper golpeado. Es decir, no es Argentina el único crédito que está ahí para mirar distress, a ver qué hacemos, ¿no? O sea, hay un montón de créditos distress hoy en el mundo. Entonces, pero yo creo que va a venir ese trade, aunque, como digo, me parece que todo hay que pensarlo más modestamente por la situación global de lo que uno hubiera pensado hace unos meses. Pero esos hedge funds después no se quieren quedar con esos bonos, y se lo van a querer vender de nuevo a los real money accounts, a los BlackRock, Fidelity, etc. Y para Fidelity, esos bonos, esa gente quiere bonos que tengan cupón. Los bonos diseñados por Martín Guzmán son bonos muy malos. Porque es un país que es un país croto, somos un país croto, y un bono que no te da cupón de un país croto. O sea, es como un equity de una empresa que vos pensás que no va a crecer, es malísimo eso. Entonces, yo creo que vos podés hacer una reestructuración donde estires tiempo, bajes algo del capital, por ejemplo, una combinación, yo no hice los cálculos detallados, pero pongas un bono con mayor cupón. Porque esa va a ser le va a permitir al hedge fund después además vendérselo el bono al real money account, que lo que quiere son bonos con clipping coupons, como dicen en inglés, bonos con cupones del 5%, ponele, que te permita ganar todos los años algo. Entonces yo creo que para mí esa deuda va a ser reestructurada, pero yo creo que en un entorno donde haces las cosas más o menos bien, la podés reestructurar amistosamente, sin que sea un evento de crédito, te lo voy a poner así, sino una reestructuración voluntaria donde vos le cambies el perfil a estos bonos, que son bonos de alguien que no entiende nada del mercado y de economía ni de nada, como es Martín Guzmán. Bien, te hago la última y ya con esto aprovecho para agradecerte nuevamente y también a la gente que se sumó de manera sincrónica. Quería pensar en 2023 y lo que viene después, y en el terreno de la herencia. ¿Qué es lo que puede llegar a recibir el gobierno respecto de lo que había sido la herencia a fines de 2015? ¿Vos ves que haya algo positivo de lo que van a recibir? Eh, Me parece que más capital político, más conciencia de que hay que hacer reformas, más apoyo del Congreso y más claridad de que hay que ir rápido en lo fiscal. Eso es lo que uno va, lo positivo.
Sí, eso es lo positivo, te diría. Que va a haber, obviamente viene el ejemplo de Menem a la cabeza, donde Menem tenía un cheque en blanco, yo creo que no va a ser lo mismo, pero sí creo que hay más conciencia social de que hay que hacer reformas. Va a haber más conciencia social porque, como te digo, mis pronósticos son que de acá a la elección la cuestión va a empeorar, no mejorar de la economía. Entonces me parece que eso es lo que va a recibir el gobierno y mayor apoyo en el Congreso. Ahora, una vez que estás ahí y empezás a hacer cosas, todos los intereses creados se te van a empezar a oponer. Querés bajar una regulación, abrir la economía, desregular el mercado laboral, o sea, ya te lo están avisando, o sea, va a ser todo un lío. Lo que no hay que esperar es que la cosa sea tranquila, ¿no? Yo creo que lo que hay que esperar es que estén haciendo cosas que terminen llevando a la economía a crecer. Pero el lío está asegurado. Si uno puede firmar algo hoy, es que el próximo gobierno va a tener un lío tremendo. Total, no te van a querer, ¿no? Total, no te van a querer, Sí. como escribió Dayana Molero este fin de semana, me pareció muy bueno. Sí. Exactamente. Bueno, Marcos, muchas gracias por estar, un gustazo. Les Gracias. agradecemos a todos por haber estado en esta nueva conferencia virtual y los esperamos en la próxima. Un gran abrazo. Muchas gracias.